Hola y bienvenidos al primer podcast de contratación estatal en Colombia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la selección abreviada de menor cuantía, el cual está en el módulo 4 de los mecanismos de selección del contratista. Recordemos que en el episodio pasado o en los episodios anteriores tratamos el tema de la licitación pública, el cual lo dividimos en 3 episodios. Ya el día de hoy vamos a trabajar otro proceso de convocatoria pública que se llama la selección abreviada de menor cuantía. Lo primero que hay que hacer o que hay que decir es que la licitación pública no es el único proceso que existe en la contratación estatal, que eso ya se los había mencionado. Existen muchos más procesos de convocatoria pública. El común de la gente cree que lo único que existe es licitación pública y tratan indistintamente a cualquier proceso de convocatoria pública como licitación pública. Pero no es así. Hay muchos más procesos de convocatoria pública y hoy vamos a hablar de la selección abreviada de menor cuantía. En la página web charlasdecontratación.com ya se encuentra la compilación normativa de los aspectos generales de la selección abreviada de menor cuantía, que vamos a ver comparte muchas normas del proceso de licitación pública y tiene varias similitudes también con este proceso. Lo primero entonces es recordar que la ley 1150 del 2007 en su artículo 2 nos habla de las modalidades de selección y nos dice que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Este artículo fue adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 del 2011. Y el numeral 1 nos habla de la licitación pública. Este tema ya lo había tocado en episodios anteriores, pero acá lo retomo para explicar un tema. Y es que esta modificación al artículo 2 de la ley 1150 del 2007 nos dice de la licitación pública que la escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, o sea, del artículo 2 de la ley 1150 del 2007. Y esa regla general, la norma nos dice que todo debe hacerse por licitación pública, excepto lo que esté en los numerales 2, 3 y 4. Y hoy vamos a ver el numeral segundo, que es la selección abreviada. En especial nosotros vamos a ver la selección abreviada de menor cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que la selección abreviada es otra modalidad de selección que complementa, o que mejor dicho, contiene 9 causales de selección abreviada. Y este numeral 2 nos dice que la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. La norma trata a la selección abreviada como un proceso simplificado. Y sí es un proceso simplificado porque tiene menos pasos que la licitación pública. Comparado con la licitación pública, es un proceso más corto, con menos requisitos y con menos pasos y procedimientos y trámites que la licitación pública. Selecciones abreviadas, como les digo, hay 9 causales. Y estas causales también las contempla el artículo 2.2.1.2.1.2.2.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015. Estas 9 causales, que en realidad son 10,
porque este artículo que les acabo de mencionar adiciona una causal de selección abreviada, solamente las voy a enunciar, porque de estas 10 causales solamente voy a tratar en el podcast Charlas de Contratación Estatal 2 causales, las cuales son la subasta inversa y la selección abreviada de menor cuantía. Las otras 8 causales no las voy a trabajar. ¿Por qué? Porque voy a tratar estas 2 causales que son las de mayor usanza en la mayoría de entidades estatales. Entonces, la enunciación de las causales de la selección abreviada es la siguiente. Todas están contenidas en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 y nos dice en su numeral segundo de la selección abreviada, el literal A, que una de las causales de la selección abreviada es la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades. Esta es la subasta inversa, que la vamos a ver en otro episodio. El literal B nos habla de la contratación de menor cuantía, o sea, la selección abreviada de menor cuantía, que es la que vamos a ver en el episodio de hoy. Y este artículo es muy importante porque nos define cuándo es una selección abreviada de menor cuantía o cuándo es una licitación pública. Porque los que no conocen este tema o apenas están ingresando en el mundo de la contratación estatal, se pueden preguntar que entonces cuándo una entidad debe llevar un proceso por licitación pública y cuándo por selección abreviada de menor cuantía. Este literal B nos dice que se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Este literal nos dice que según el presupuesto que tenga la entidad, debe definir si un proceso es por licitación pública o por selección abreviada de menor cuantía. Entonces, nos habla de varios presupuestos. ¿Qué es lo que deben de hacer las entidades estatales? Observar en cuál de estos presupuestos está su entidad estatal. Y con base en ello, ya elabora o ya determina mejor cuál va a ser el proceso que puede llevar. Si va a ser licitación pública o selección abreviada de menor cuantía. Entonces, ya en cada uno de ellos se determina el proceso de convocatoria pública que va a estructurar la entidad estatal. Hay unas entidades que tienen unos presupuestos más altos, entonces pueden llevar selecciones abreviadas de menor cuantía muy cuantiosas, mientras que otras entidades, si su presupuesto es más reducido, entonces la selección abreviada de menor cuantía será de un menor valor y casi todo lo deberían de sacar por licitación pública en virtud a la cuantía de esos procesos. Para un mejor entendimiento de este tema los invito a leer el literal B del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 en su numeral segundo y ahí van a encontrar la definición o mejor dicho cómo se establecen los presupuestos según la norma para que las entidades estatales determinen si es licitación pública o selección abreviada de menor cuantía. Pero ambos procesos, selección abreviada de menor cuantía o licitación pública, sirven para lo mismo. En ambos procesos se puede comprar o adquirir de todo. Por selección abreviada de menor cuantía también se pueden hacer obras. Por selección abreviada de menor cuantía también se pueden adquirir bienes, se pueden adquirir insumos. Contrario también a lo que mucha gente piensa, que solo la obra pública es por licitación pública y no más. No, por este proceso también se puede adquirir lo mismo que se adquiere por medio de una licitación pública. ¿Cuál es su determinación? El presupuesto. El presupuesto del bien o servicio que se pretenda adquirir. Ahí se define cuál va a ser el proceso. El literal C
También nos dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 del 93 y en la Ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. Esta también es una modalidad de selección abreviada. El literal D nos dice la contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. Este literal D opera cuando una licitación pública que vimos en episodios anteriores se declara desierta. La entidad estatal puede iniciar dentro de los 4 meses a la declaratoria desierta no otra licitación, sino una selección abreviada de menor cuantía. Y esto es importante porque se ahorra unos tiempos importantes para adquirir el bien o servicio que se haya declarado desierto mediante licitación pública. El literal E nos habla de la enajenación de bienes del Estado. El literal F nos habla de los productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas. El literal G nos habla de los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta. El literal H nos habla de los contratos de las entidades a cuyo cargo se encuentra la ejecución de muchos programas, entre ellos programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil, programas de atención a población desplazada. Nos habla de una serie de programas por medio de los cuales se puede hacer una selección abreviada. Y el literal I nos dice la contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. Como les dije, el artículo 2.2.1.2.1.2.7 y siguientes del decreto 1082 del 2015 trae otra modalidad de selección abreviada, que es la denominada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios. Es decir, aquí no se hace una subasta inversa, sino que los bienes de características técnicas uniformes que estén dentro del presupuesto de una selección abreviada se pueden adquirir por un acuerdo marco de precios. Entonces acá vamos a trabajar, como les dije, la selección abreviada de menor cuantía, el cual es el literal B. Esta selección abreviada de menor cuantía tiene también 2 etapas, como la licitación pública, pero obviamente con menos trámites y menos requisitos. La primera etapa, que es la que vamos a ver en el episodio de hoy, porque este tema de la selección abreviada se va a dividir en 2 episodios, es la del proyecto de pliegos, prepliegos o borrador. Y esa etapa contiene los siguientes documentos: los estudios previos, el proyecto de pliegos, el aviso de convocatoria, las observaciones a los pliegos, la respuesta a las observaciones. Y en esta etapa, como en la licitación pública, también se puede desistir del proceso. En esta etapa, en la de proyecto de pliegos, la entidad puede publicar un proyecto de pliegos, recibir observaciones, incluso hasta responderlas, pero puede desistir en esta etapa del proceso y no llevarlo más, desde que no pase a pliegos definitivos. Y la segunda etapa de la selección abreviada de menor cuantía, como en la licitación pública, es la etapa de pliegos definitivos. Y en esta etapa de pliegos definitivos están los siguientes documentos: los pliegos definitivos, la resolución de inicio de apertura, la manifestación de interés. Este requisito es exclusivo de la selección abreviada de menor cuantía. Este requisito no lo tiene la licitación pública. Y la manifestación de interés es un documento en el cual los interesados en participar en el proceso deben de decir que manifiestan el interés para participar en una determinada selección abreviada de menor cuantía. La norma nos dice, eso ya lo trajo, fue el decreto 1082 del 2015, o mejor dicho, el decreto 1510 del 2013, nos dice que se debe de hacer una audiencia, o se debe de hacer, no, se puede hacer porque es potestativo, una audiencia de consolidación de oferentes.
y esta audiencia solo se realiza si manifiestan interés más de 10 interesados. Ahí la entidad puede perfectamente realizar una audiencia de consolidación de oferentes. Es decir, 15 personas manifestaron interés en un proceso. La entidad puede hacer una audiencia en la cual solo escoja 10. O sea que 5 van a quedar por fuera. Pero ojo, es potestativo, no es obligatorio como mucha gente cree. Si la entidad se presentaron 30 manifestaciones de interés, puede perfectamente aceptarlas, no hacer audiencia, y si se presentan 30 propuestas, debe de seguir con esas 30 propuestas. Muchas veces, más que todo en los procesos de obra pública, pasa que puede manifestar interés 50 interesados y solo entreguen 5 propuestas. Esta audiencia de consolidación de oferentes, si la va a realizar la entidad, la debe realizar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la apertura del proceso. Apenas se publique la apertura del proceso, es decir, la resolución de inicio de apertura, ahí dentro de esos 3 días hábiles a la publicación es que la entidad debe realizar esta audiencia. Pero les repito, esta audiencia no es obligatoria, es simplemente si la entidad la quiere realizar. En esta etapa de pliegos definitivos también están las observaciones a los pliegos definitivos, la respuesta a las observaciones, las adendas, acá también hay adendas, y el informe de evaluación. Este informe de evaluación tiene una diferencia clara con el de la licitación pública, y es el tiempo para observarlo. En la licitación pública eran 5 días hábiles, en la selección abreviada de menor cuantía son 3 días hábiles. Esta misma diferencia en cuanto a términos también existe en el proyecto de pliegos. Hay una clara diferencia entre la licitación y la selección abreviada de menor cuantía. En la licitación pública, el proyecto de pliegos tiene 10 días hábiles para observarlo. En la selección abreviada de menor cuantía tiene 5 días hábiles para observarlo. Entonces son términos amplios, y aquí ya se empieza a desligar la selección abreviada de menor cuantía de la licitación pública como un proceso más expedito. Están también las observaciones al informe de evaluación, la respuesta a las observaciones al informe de evaluación y la resolución de adjudicación o declaratoria desierta. Acá en este proceso no hay audiencia de adjudicación, como en la licitación pública, la cual la obliga el artículo 273 de la Constitución Nacional. Acá no hay audiencia de adjudicación. Con la resolución de adjudicación se adjudica el proceso sin necesidad de audiencia. Y luego de todos estos pasos de cumplir o de surtir estas 2 etapas, como en todo proceso de convocatoria pública, nace un contrato. Entonces, recapitulemos. Los términos de ley obligatorios para la selección abreviada de menor cuantía son los siguientes. Primero, para el proyecto de pliegos debe de estar publicado mínimo 5 días hábiles, contrario a la licitación pública que son 10 días hábiles. Segundo, la manifestación de interés. Hay un término que se debe cumplir, que es que dentro de los 10 días hábiles a la apertura del proceso debe de realizarse esta audiencia si es que la entidad opta por realizarla. Y tercero, el informe de evaluación. El informe de evaluación debe estar publicado mínimo 3 días hábiles. En la licitación pública son 5 días hábiles. Resulta que en este proceso, como ya lo mencioné, existen unos estudios previos. Y esos estudios previos, recordemos, tienen que ver de manera directa con el principio de economía. Acá, como en la licitación, vemos también todo cómo los principios irrigan toda esta etapa de la selección abreviada de menor cuantía, toda esta etapa precontractual. Y lo mismo que aplica para la licitación pública en el tema de los estudios previos, aplica para la selección abreviada de menor cuantía. Y en el tema de estudios previos,
nos dice que de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, es decir, de la ley 80 de 1993, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado además de los diseños planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. El artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que recordemos, es el artículo que regula la licitación pública. De acá de este artículo también aplican la mayoría de numerales para la selección abreviada de menor cuantía. Por ejemplo, este artículo nos dice la estructura de los procedimientos de selección. A pesar de que este artículo nos diga la licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas, reitero, estas reglas también le aplican a la selección abreviada de menor cuantía. Por ejemplo, su numeral primero nos dice que el jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. Este acto administrativo motivado, recordemos que es la resolución de inicio o resolución de apertura, y aplica tanto para la licitación pública como para la selección abreviada de menor cuantía. Y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 del 2015 reza lo siguiente: acto administrativo de apertura del proceso de selección. La entidad estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones especiales para las modalidades de selección. El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar lo mismo que la licitación pública. Esa resolución de inicio de apertura debe contener un objeto de la contratación que se va a realizar, la modalidad de selección que corresponde a la contratación, el cronograma, el lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios previos, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal, los demás asuntos que consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección. Es decir, esa norma opera para la licitación pública, para la selección abreviada de menor cuantía, para la subasta inversa, para el concurso de méritos. Para el único proceso que no aplica es para la selección de mínima cuantía, que luego lo vamos a analizar. El proyecto de pliegos. Ya vimos el tema del estudio previo. Una selección abreviada de menor cuantía tiene que tener un estudio previo, pero a su misma vez tiene que tener un proyecto de pliegos. Y ese proyecto de pliegos está en el artículo 8 de la Ley 1150 del 2007 y nos habla de la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos, con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. Esto ya lo vimos. Se puede desistir del proceso en la etapa de proyecto de pliegos. Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. Igual a la licitación pública. Las entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones a los proyectos de pliegos. Entonces, cuando se publica el estudio previo y el proyecto de pliegos, recordemos que este puede ser objeto de observaciones de los interesados. Y el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 del 2015 nos dice observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos. A. Durante un término de 10 días hábiles en la licitación pública y B. Durante un término de 5 días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. El artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015 nos habla del aviso de convocatoria.
Lo mismo, el mismo aviso de convocatoria que opera en la licitación pública, opera en la selección abreviada de menor cuantía. Simplemente en la licitación pública dice que se deben de publicar hasta 3 avisos. En la selección abreviada de menor cuantía no habla nada al respecto. Simplemente dice que se debe publicar un aviso de convocatoria. Y es lo mismo, nos dice que el aviso de convocatoria para participar en un proceso de contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección. Opera lo mismo que en la licitación pública. Ese aviso de convocatoria debe de contener el nombre y dirección de la entidad, la dirección del correo electrónico y el teléfono donde la entidad estatal atenderá a los interesados, el objeto del contrato a celebrar, la modalidad de selección del contratista, el plazo estimado del contrato, la fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma, el valor estimado del contrato y la manifestación expresa que la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal, la mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial, la mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME, la enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación, indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación, esto es solo para el concurso de méritos, el cronograma, la forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso, y adicional a ello nos dice la norma en los procesos de contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. Este aviso de convocatoria, ojo, es obligatorio para todos los procesos, excepto selección de mínima cuantía y contratación directa. Mucha gente, incluso colegas, creen que el aviso de convocatoria es solo para la licitación pública. No, también para la selección abreviada de menor cuantía debe de operar el aviso de convocatoria, y como pudimos observar tiene las mismas características que un aviso de convocatoria en la licitación pública. Esta es la primera parte de este episodio, es la primera parte de la selección abreviada de menor cuantía, y como observamos es muy similar a la licitación. Esta etapa tiene unos estudios previos, un proyecto de pliegos y un aviso de convocatoria, los cuales deben de publicarse de manera concomitante en el SECOP cuando se estructure el proceso. A su misma vez, este proyecto de pliegos puede ser objeto de observaciones. ¿Cuál es la gran diferencia con la licitación pública? Que el periodo de las observaciones, 10 días hábiles para licitación pública, el proyecto de pliegos, 5 días hábiles para la selección abreviada de menor cuantía. Y tanto en la licitación pública como en la selección abreviada de menor cuantía, en esta etapa se puede descartar el proceso. Dejamos esta etapa acá, la primera etapa de la selección abreviada de menor cuantía, la que denominada proyecto de pliegos, prepliego, borrador, y ya en el próximo episodio vamos a tratar la segunda etapa de la selección abreviada de menor cuantía, la cual es la etapa de pliegos definitivos. Mil gracias a todos los que me siguen en las redes y en los diferentes canales, y como siempre muchas gracias por escuchar.